Buenas tardes, apreciados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a desarrollar lo que viene a ser el tema de coherencia textual, ¿sí? Vamos a desarrollar la coherencia textual, ¿sí? Para este caso, por favor, vamos a tener mucha atención para poder, sin que nada tal vez nos distraiga. ¿Está bien? Entonces vamos a ver esto de la coherencia textual. Sí, primero vamos a observar un ejemplo para poder trabajarlo. Dice, la oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la cultura. Augusto Monterros. Contestamos entonces. ¿Sí? Contestamos. Dice, ¿qué es ser una oveja negra? ¿Qué es ser entonces una oveja negra? Repetimos, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. ¿Qué es ser una oveja negra? ¿Qué es entonces? ¿Qué podríamos decir? Que a ver, un poquito más grande, vamos a hacerle la letra, ya, que es sinónimo de mala suerte, por ello por ello les hacen pasar por las armas para poder realizarles una escultura. Listo, ahí tenemos. Descubre la ironía del texto y explícala. La ironía del texto es pues que si es una oveja negra, la matan para después hacerles su escultura. ¿No? Le hacían sus esculturas por el arrepentimiento. Muy bien, ahí tenemos. El texto anterior es coherente porque nos menciona los hechos sucedidos dentro de la lectura. Muy bien. ¿Están viendo, no, estimados estudiantes? Eso entonces tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estudiantes, estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo. Ya estamos viendo. Bien, sigamos. La coherencia textual. ¿Qué viene a ser la coherencia textual? ¿Qué viene a ser la coherencia textual? La coherencia es una propiedad inherente, ¿ya?
es una propiedad inherente a todo texto, ¿ya? Que consiste en construir un todo unitario en el que las partes se mantengan relacionadas unas con otras, estableciendo un orden lógico. Es decir, tiene que haber, ¿qué cosa? Un orden, construir un todo, dice, ¿no? Construyes un todo, ¿sí? No te olvides de eso. Bien, principios de la coherencia, dice. Relación temática. Las ideas de un texto deben relacionarse con un tema central y orientarse según la estructura que el texto requiere. Ejemplo, no constituye un texto. Me gusta la música clásica y mañana tengo un examen de lengua. El euro es la moneda de la Unión Europea. La ballena es un mamífero. Eso no es un texto porque está hablándote de diferentes temas. Esas son ideas temáticas. Tengamos claro eso, ¿ya? Son ideas temáticas que se viene realizando. Este sí, en cambio, va a constituir un texto. Me gusta la música clásica, mi compositor favorito es Beethoven. Precisamente el próximo viernes la Orquesta de Radio Televisión Española interpreta la 9ª Sinfonía en el Auditorio Municipal. Pienso asistir con mi amigo Fernando. Ya tenemos las entradas. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un texto y otro texto? ¿No? Uno solamente te está dando, ¿qué cosa? Las ideas que se van a ir realizando en este sentido. Ya uno solo te desarrolla o te brinda ideas temáticas. El otro desarrolla solamente una idea. Solamente desarrolla una idea, ¿no? Y es sobre la música clásica. No contradicción. Este principio establece que todas las ideas de un texto deben fundamentar una tesis específica sin incurrir en la contradicción. ¿Qué suele suceder? Muchos al momento de escribir se contradicen, no hay una coherencia. Por ejemplo, te voy a explicar un poco acerca de esto de la coherencia, mi estimado joven. Cuando hablamos esto de la coherencia, pues es cuando, por ejemplo, digamos, ¿no? Una persona te habla. Conozco algunas personas que hablan así, ¿no? Y entonces dice, está hablando sobre el accidente de la noticia y de ahí se pasa a hablar de la novela y de la novela saltó a hablar de su vida. ¿Te das cuenta? Son ideas, pero no bien desarrolladas, ni sustentadas, ni argumentadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú tienes que ir y se contradicen, ¿no? Uno con otro. Entonces, tú no debes hacer o realizar eso, ¿ya? Dice, el niño de 10 años ha logrado un equilibrio, equilibrio que lo destaca de otras edades anteriores. Su individualidad y su madurez están definidas de tal manera que puede ya considerarse un preadolescente. Aún en esta etapa necesita de la guía total del adulto. Vemos también marcadas diferenciaciones, psicológicas entre los sexos. Esto se refiere, el texto nos está, netamente hablemos en el nivel literal, nos está hablando necesariamente sobre los niños de 10 años, la transición que suele haber entre los niños, nada más. Eso. Ahora dice, podemos observar que en este texto se destaca la madurez y diferenciación del niño de 10 años. Sin embargo, la oración subrayada contradice ese sentido temático. Aún dice, en esta etapa necesita de la guía total del adulto. Es decir, ¿es o no es? No redundancia. La redundancia yo le digo rebusnancia, jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque es hablar, decir sobre lo que ya se dijo y se habló. Nuevamente como que si no hubiese una comprensión. Este principio de coherencia se basa en que muchas veces encontramos en un mismo texto una idea que ha sido presentada con anterioridad, aunque con otras palabras. Esto se debe evitar. Veamos el ejemplo que nos pone en este aspecto. El pavo real y la grulla. Un pavo real convidó a una grulla a un festín suculento. Durante el banquete se puso a discutir con los comensales acerca de cuál de los dos poseía mejores dones personales. Abriendo el pavo real su cola, decía que aquel abanico de finísimas plumas no tenía en el mundo otra cosa que le igualara en perfección y hermosura. Este era el punto central de toda su discusión ante los invitados.
Ciertamente, respondió la grulla, confieso que eres más hermoso que yo, pero sin tus plumas son más vistosas que si tus plumas son más vistosas que las mías, en cambio no te sirve para volar. Yo con mis alas puedo elevarme hasta las nubes, contemplando bajo mis pies todas las maravillas de la tierra. Nadie tenga en menos a su vecino, que Dios a cada uno da su cualidad. Vayamos a ver. Observa que la oración subrayada afirma lo dicho a la oración número 2. Miren a este punto, ¿no? La oración número 2. Entonces está volviendo a redundar. Este era el punto central de toda su discusión ante los invitados. ¿Sobre qué discutían ellos? En que si el pavo es real y la grulla, ¿cuál tenían qué cosa? Abanicos más finos, ¿no? De plumas, claro está. Mecanismos de coherencia. Acá en estos mecanismos de coherencia, pues vamos a ver que un texto tiene una estructura, ¿no? Una estructura. Las distintas partes lo van a integrar definitivamente y significativamente unas de otras, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Acá hay un ejemplo, dice. El mundo fascinante de la mitología clásica impresiona. ¿Ya? Impresiona, ¿qué dice? Al hombre renacentista por su desbordante vitalismo, su sensualidad y su belleza. Los mitos clásicos cumplen pues una función estética, ¿ya? Cumplen una función estética, ornamental, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? Entonces ahí dice, su sensualidad y su belleza. Los mitos clásicos cumplen pues una función estética, ornamental, pero no solo eso, cuando acude a ellos para inspirarse, el poeta escoge aquellos episodios cuyo significado mantiene alguna relación con su propio conflicto sentimental. De ese modo, la historia de Dafne, transformada en laurel cuando el dios Apolo, enamorado de ella, le perseguía, simboliza el amor inalcanzable. El viaje del músico Orfeo a los infiernos en busca de su amada esposa Eurídice, muerta por la mordedura de una serpiente, representa la inquebrantable fidelidad amorosa que es capaz de vencer a la propia muerte. ¿No? Ahí tenemos. Tema: función de la mitología en la literatura del Renacimiento. Ahí hay una coherencia global. Estructura: A. Función estética. Los mitos clásicos resultan atractivos por su vitalismo, sensualidad y belleza. B. Función simbólica. Los episodios mitológicos representan los conflictos sentimentales del poeta. Ejemplo: el mito de Dafne y Apolo, el amor inalcanzable, el mito de Orfeo y Eurídice. ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces ahí dice, ¿no? El mito de Dafne y Apolo, el amor inalcanzable, el mito de Orfeo y Eurídice. Ahora, vamos a ver la relación enumerativo-descriptiva. Bien, entonces la configuración de los claustros. Dice,
La configuración de los claustros. Los claustros se componen de tres partes fundamentales. El patio, generalmente de forma cuadrangular, las galerías que lo circundan, normalmente de un solo piso, aunque en algunos casos puedan ser de dos, formas de bóvedas o entramados, techos de madera. Y finalmente los porches que cierran las galerías soportando los techos. Estos porches con sus pilares y capiteles constituyen los elementos más característicos de los claustros. Los enlaces pueden ser los siguientes para esto: delante, detrás, eso ya lo lees. Ahora completa el siguiente esquema. ¿Cuál es el tema? El tema es la configuración de los claustros. Muy bien. Los claustros de tres partes fundamentales. ¿Cuáles son esos? Acá tendríamos el patio, ¿no? Y ahora el patio generalmente, ¿qué es? El patio ¿qué es? Forma cuadrangular, ¿sí? La B. Las galerías tiene forma de ¿qué? De bóvedas. Y acá, jóvenes, le vamos a poner C, ya. C, porque nos falta los porches. Ya, los porches, ¿qué son? Soportan los techos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Ahora, ideas acá no vamos a poner. No, simplemente yo lo he hecho así de forma. Ahora, acá por ejemplo podemos poner ¿qué cosa? Porches con pilares. Y acá porches con capiteles. Listo, tenemos. Ahora sí, el proceso o secuencia. ¿Ya? El proceso o secuencia. Un texto posee una organización secuencial si presenta las fases o las etapas de un proceso. Los enlaces que utilizar, ¿no? Los temporales, los de orden, tenemos ya los de causa, los de efecto. Veamos los primeros. Temporales, alrededor de, en tiempo de, hacia el, en mes, es ahora, cuando, al principio, después, pronto. De orden, en primer lugar, también por este orden, uno detrás de otro, por último. Leamos el texto y vamos a completar La primera fase de la revolución en los gustos de la juventud occidental fue la idolatrización de sus cantantes preferidos, la conversión de los mismos en mitos vivientes, ¿no? La música juvenil recurrió, entre otras cosas, al propio cine para fijar la tremenda energía de sus figuras. Un claro ejemplo, Elvis Presley. La segunda fase tuvo lugar cuando el rock and roll
saltó desde su tierra de origen, los Estados Unidos, a Europa. La historia dio lugar al nacimiento del pop. Ahora el cantante solista dejaba paso a los conjuntos. Por otro lado, los ídolos de la música juvenil ya se vendían como una moda global en la que además de su participaba, perdón, de su música participaba su corte de pelo y la longitud del mismo, las vestimentas que utilizaba, su gestualidad, sus preferencias. Pocos fenómenos de masas ha habido tan universales y espectaculares como la Beatlemanía. En poco menos de un año la fama de los Beatles se extendió por el mundo entero y llegó a todos los continentes. Finalmente, y cuando estaban a punto de extinguirse en los 60, en Estados Unidos se volvió la era de los grandes festivales de rock. El primero de una cierta entidad, el de Monterrey, reunió a 50.000 jóvenes. Además, la música pop rockera era ya la materia prima con la que una industria de proporciones gigantescas. La primera fase, finalmente. La primera fase, vamos a ver, ¿ya? La primera fase, ¿de qué nos habla? La primera fase habla sobre la idolatrización de sus cantantes. Esa es la primera fase. Bueno, yo lo voy a hacer pequeño, jóvenes, ¿ya? Y la segunda parte tuvo como de orden ahora acá también tenemos que marcar los enlaces, ¿no? Ahora, para marcar los enlaces hay que buscar, por ejemplo, ¿no? La fase de la revolución ahí hay uno. Fue la idolatración de otro. También, y ahí tenemos, ¿no? Alrededor de, en tiempo de, eso ustedes lo van a marcar, ¿ya? Los enlaces y la clasificación. Causa y efecto. ¿Por qué? Pues son conectores. Igualmente tenemos que buscar los conectores aquí, porque es necesario desarrollar la autoestima. ¿Qué sucede? El contraste y la comparación acá se va a realizar, ¿no? En este caso solamente es para marcar. Por ejemplo, te explico, ¿no? Cuando dice causa y efecto, la causa es lo que ocasiona. Por ejemplo, un alumno que estudia, esa es la causa. El efecto, ¿cuál será? Que apruebe el examen o que apruebe el bimestre, ¿no? Ese es causa y efecto. Por ejemplo, otro, el que beba licor, esa es la causa. La consecuencia, ¿cuál es? La embriaguez. Entonces acá tendríamos que ver, por ejemplo, yo voy a responder a las preguntas y tú vas a marcar en tu cuaderno lo que es la... ¿Cómo se llama? Lo que es los enlaces, ¿ya? De acuerdo a lo que está arriba. El desarrollo de la autoestima en los niños es muy importante, ¿ya? Bien, vamos a ver. El desarrollo de la autoestima en los niños es muy importante porque lo marcará para todo lo que haga en el futuro. Podría decirse que este tema tiene tanta trascendencia como, ¿ya?
como la alimentación, la salud o la educación, lamentablemente no se le da la importancia que merece. Una buena autoestima es el resultado de una serie de estímulos favorables de papá y mamá que logran que el niño o la niña sienta amor por sí mismo. Refuercen la idea del yo, adquiriendo una identidad sólida que le permita respetarse a sí mismo, a los demás y exigir que todos lo respeten. La autoestima de los niños está íntimamente relacionada con el nivel de autoestima de los propios padres, porque así como genéticamente se transmiten los rasgos físicos, la autoestima se transmite a nivel inconsciente. Los padres representan la seguridad, las palabras, acciones y formas de actuar se graban, ¿ya? Se graban en la memoria de los niños y esto es lo que se trata de imitar. Son los padres quienes introducen las pautas familiares y sociales al dictar las normas de vida de las cuales ellos habrán de regirse en el futuro. Es por eso que se torna imprescindible estudiar la autoestima de los padres, ver si tienen problemas afectivos o situaciones. No resueltas frases como no puedo y el clásico no quiero que a mi hijo le pase lo mismo que me pasó a mí delatan a una persona con bajo autoestima. De ser el caso, conviene que el padre se someta a una sesión psicológica para poder reforzar y mejorar su autoestima y por consiguiente la de su hijo. ¿Por qué es necesario desarrollar la autoestima en los niños? Por su seguridad y buena autoestima. ¿Qué sucede con un padre de baja autoestima? Le transmite lo mismo a su hijo. El contraste, dice. El contraste y la comparación sirve para presentar las diferencias o las semejanzas entre dos referentes. Los enlaces que vamos a utilizar. Luego de leer el texto comparativo, completa el mapa conceptual respectivo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Sistema de caza en los animales. Los animales poseen diferentes recursos para asegurar su supervivencia. Entre ellos destacan los que se caracterizan por tener como objetivo la obtención de alimento mediante la caza. A grandes rasgos, en el mundo animal se distinguen tres técnicas de caza distintas: la caza al acecho, la aproximación disimulada y la emboscada. En la primera técnica, el predador deja que la presa se le aproxime hasta que esté suficientemente cerca para poder atacarla sin que ésta se le escape. Esta técnica es practicada por el leopardo y la sepia, dos animales muy distintos. Por el contrario, en la segunda técnica, el predador es quien se acerca a su presa con mucha precaución y se abate bruscamente sobre ella. Esta técnica es practicada por el gato y el águila. A diferencia de los anteriores, en la emboscada un grupo de predadores fuerza a la víctima a refugiarse en un lugar concreto donde la está esperando otro grupo, que la ataca en el momento preciso de su llegada. Esta última técnica es practicada por algunos animales, como ejemplo el lobo, ¿no? Entonces, ¿qué pondremos de ¿Qué pondremos? Acá. Sistema de caza en los animales. ¿Ya? Son, ¿cuántas son? 3. Son 3 técnicas. La primera, caza al acecho. La segunda, aproximación disimulada, y el otro es emboscada. La emboscada. Listo. Caza al acecho. ¿Consiste en qué consiste? En la primera consiste en dejar que se
acerque lo voy a poner ya, porque aproxime es muy largo. Y es practicada por quienes, porque acá dice que se acerque, aproxime, no es acerque, por el leopardo y la sepia. Leopardo y por la sepia. Aproximación disimulada consiste en acá se acerca a su presa. Esto es practicado por quienes, por el gato y quién más, el águila. Y la última, la emboscada consiste en ¿qué consiste? Acá, fuerza a su víctima. Y acá fuerza a su víctima a refugiarse. Y acá ataca en grupo, ¿no? Bueno, los dos son es atacar. ¿Y por quién es esta? Practicada por el lobo. Por el espacio no lo he hecho más grande, ¿no? Sino tal vez hubiésemos hecho más grande. Listo, evaluamos nuestro aprendizaje. Esto es para ustedes. Acá dice, en cada texto debe ser eliminada una oración, subraya la oración y escribe el principio de coherencia que han los tres que hemos visto de causa y efecto. No te olvides el de contraste y comparación, el de causa y efecto y el de proceso o secuencia. Esos tres lo aplicas ya en cada uno de estos, son pocos, y de ahí tu tarea. Listo, tarea domiciliaria, un texto y listo, jóvenes. Sí, no se olviden. Bien, si hubiese alguna pregunta me escriben. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.